Buenas noches, vamos a empezar la clase. La vez anterior estuvimos comentando algunos de los trabajos que ustedes presentaron. Hoy tenemos que terminar esto. Quisiera que avanzáramos con eso para terminar de revisar estos trabajos y ya después, si tienen ustedes cualquier duda, especialmente de los temas que vienen en el examen, ya lo platicamos. Por supuesto, si van surgiendo dudas específicas de los memoriales que vamos a ir platicando, las vamos viendo. ¿Qué mano? El tercer memorial de intervención. ¿Qué mano? Ajá. No lo hemos visto. No. Bueno, sí ya vimos el tema, pero no hemos visto los memoriales. Bueno, entonces, en este tercer memorial, lo que plantean es un embargo, y ahí ya tenemos un problema, porque aquí era el caso en el cual lo procedente, lo idóneo, según el planteamiento que se les había hecho, era pedir una intervención. Vamos a revisar, ahorita voy con ustedes, vamos a revisar cómo estaba planteado el caso. El caso que resolvieron aquí decía: una sociedad mercantil que no tiene bienes inscritos a su nombre es deudora de una persona. Esta última piensa demandar a la sociedad, tomando en cuenta los artículos, y eran todos los que regulaban medidas precautorias. Determine cuál es la medida de garantía más apropiada en este caso para garantizar las resultas del eventual proceso y redacte el memorial por medio del cual se promuevan las diligencias para solicitar esta medida antes de la demanda. Y entonces hacíamos referencia a una sociedad mercantil. Siendo sociedad mercantil, lo hemos dicho varias veces, siempre una sociedad mercantil es dueña de por lo menos una empresa mercantil. Eso nos hace aplicable el artículo 661 del Código de Comercio, que establece que la orden de embargo en contra del titular de una empresa mercantil solo puede recaer sobre este en su conjunto mediante el nombramiento de un interventor, etc. Entonces, la regla general, con el simple hecho de que estemos en presencia de una sociedad mercantil, ya es aplicable. Ahora hay que ver las excepciones a la regla. Y entonces el mismo artículo dice que a pesar de que la regla general es que solo podría haber intervención, dice que sí pueden embargarse bienes, créditos, acciones, etcétera, siempre y cuando no se perjudique la marcha del negocio. Entonces, dijimos en su momento cuando platicamos del tema, normalmente el embargo sobre un bien inmueble no perjudica la marcha normal del negocio, salvo por supuesto que esta sociedad se dedique al negocio inmobiliario, pero fuera de eso normalmente no le va a perjudicar la marcha normal de su negocio. Entonces, para evitar que nos fuéramos por el lado de que lo que íbamos a embargar era un bien inmueble, expresamente en el planteamiento del caso decíamos: esta sociedad no tiene bienes inmuebles a su nombre. Entonces, a falta de más elementos, eso nos excluía la posibilidad de un embargo y necesariamente lo que teníamos que plantear era una intervención. ¿Usted quería decir algo? Sí, pero al momento de pego, por ejemplo, el objeto de la comparecencia, me parece como el momento de solicitar la práctica de la diligencia de embargo con carácter de intervención, o tengo que pedir intervención. Es que es lo mismo. No sé si fue con usted que platicamos eso en la clase anterior, pero son sinónimos. Si usted dice intervención, es exactamente lo mismo que si dice embargo con carácter de intervención. No son dos cosas distintas. Son dos formas de llamar a una misma cosa y cualquiera de las dos es correcta. Pero si establece embargo, sí. Si usted pide un embargo de cuentas bancarias, un embargo de un bien inmueble, o un embargo de cualquier otro bien de vehículos, para este caso, o sea, dependiendo del... Usted lo que tiene que tener presente es, si la persona demandada o que va a ser demandada es dueña de una empresa mercantil, le aplica el artículo 661 del Código de Comercio. Eso quiere decir, le aplica la regla general de ese artículo, que dispone que solo puede haber intervención, no puede haber un embargo común y corriente, y también le aplican las excepciones a la regla, cuando en el siguiente párrafo dice que sí se pueden embargar algunas cuestiones siempre y cuando no se perjudique la marcha normal del negocio. Entonces,
Si en su caso en particular usted logra establecer que este embargo que usted va a pedir no perjudica la marcha normal del negocio, puede pedir un embargo. Si no, lo único que puede pedir es una intervención. Exactamente. Para que se pueda hacer el marco. Sí. Bueno, entonces ya teníamos este problema. Y pues ya puestos en el punto de que lo que pidieron aquí es una intervención, pues un embargo, veamos cómo estaba el memorial. Primero se dirigen al señor juez de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala que designe el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. Hay que recordar que aquí dijimos que hace algunos años hubo un cambio en el nombre y es todo esto más en materia civil, económico, coactivo y contencioso administrativo. Luego en el objeto de la comparecencia, el mismo problema que tuvimos en varios de los otros memoriales que vimos la clase anterior, comparecen a interponer, dice acá, medida cautelar de embargo. Entonces aquí está erróneo el planteamiento por dos razones. Primero, que no es, esto primero que les voy a decir tal vez no es tan relevante, pero en el fondo hay una diferencia técnica ahí. Dice que comparece a interponer algo. El verbo interponer nos hace referencia a que estamos poniendo un obstáculo a la continuación de algo. Entonces, si lo que yo estoy presentándole al juez es el planteamiento originario de un expediente, eso no puede ser una interposición. Si yo presento una demanda, yo no puedo interponer una demanda. Puedo interponer excepciones previas, porque entonces estoy estorbando la tramitación, estoy dificultando, obstaculizando la tramitación del expediente. Puedo interponer una nulidad, puedo interponer un recurso de apelación, pero no puedo interponer una demanda. Igual aquí no puedo interponer estas diligencias o no puedo interponer diligencias de prueba anticipada, porque ahí lo que estoy haciendo es al contrario, iniciando algo. Más importante que eso, la cuestión del nombre, que aquí lo que estaban diciendo es que iban a plantear una medida cautelar de embargo. Medida cautelar, dijimos, reservamos el nombre para cuando la solicitemos dentro de un proceso, ya sea en la demanda o en un proceso ya iniciado. Aquí nos sirve diligencias precautorias, providencias precautorias, diligencias cautelares, providencias cautelares, cualquiera de esos. Luego tenemos otro problemita aquí mismo en la parte del objeto de la comparecencia. Dice que lo van a plantear o lo están planteando en contra de Patito y Feo y compañía, sociedad anónima, a través de su representante legal. Ese es un error más o menos frecuente en la práctica. Yo los planteamientos no los hago en contra de una sociedad a través de su representante legal. Yo el planteamiento lo hago en contra de la sociedad, igual si fuera una demanda, yo demando a la sociedad, no la demando a través de su representante legal. Ya es después la sociedad, si comparece al proceso, que comparecerá a través de su representante legal o comparecerá a través de un mandatario judicial o como quiera comparecer, pero ese es tema de la sociedad. Yo demando a la sociedad o en este caso promuevo las diligencias cautelares en contra de la sociedad. Por lo tanto, decíamos la clase anterior, los datos que debo proporcionar aquí son los datos de la sociedad, la referencia al lugar de residencia de la sociedad, no del representante legal, y la referencia al lugar donde puede ser notificada la sociedad, no el representante legal. ¿No se interpone? Ajá. Medida tampoco. Diligencias cautelares. Ajá. No. Usted lo que tiene que plantear es: comparezco a plantear diligencias cautelares o a promover diligencias cautelares. ¿De qué? En este caso era de embargo. Ya dijimos que lo procedente hubiera sido de intervención, pero lo que ellos plantearon fue de embargo. Entonces usted dirá: comparezco a promover diligencias cautelares de embargo en contra de la entidad tal, la que por ser persona jurídica carece de residencia, pero puede ser notificada en su sede social ubicada en tal dirección.
Eso es. El representante legal no es problema suyo. Luego tenemos los hechos. Y estos hechos aquí, ustedes ya no conocieron los telegramas, pero más parecería un telegrama esto. Como que si les estuvieran cobrando por palabra aquí el planteamiento. Lo que tienen, por supuesto, dijimos, no tiene que ser algo muy desarrollado, muy elaborado, ni es necesario convencer al juez, pero tampoco nos vayamos a este extremo. Aquí simplemente tenemos un parrafito de 4 o 5 líneas y que no me dice mucho. Dice: hechos, que la sociedad tal, a través de su representante legal, celebramos un contrato de compraventa de mercadería, donde esta sociedad se comprometió a pagarme la cantidad de 100,000 quetzales en un plazo que previamente se estableció. ¿Cuál era ese plazo? No sabemos. Plazo que venció y a la fecha no ha cumplido la obligación, motivo por el cual se le solicita al honorable juez que embargue los establecimientos, dinero, créditos o mercaderías que garanticen el pago del monto total de la deuda más un 10% para la liquidación de costas. Entonces, ni siquiera estoy diciendo que los voy a demandar, no estoy diciendo sobre qué bienes debe recaer el embargo. Pues si yo no conozco los bienes, mucho menos los va a conocer el juez, y al juez no le corresponde esta función. La función de hacer una investigación patrimonial y determinar sobre qué bienes es sobre los que quiero que recaiga el embargo es mía, no del juez. Entonces, pues sí, el planteamiento de esta forma sí definitivamente no nos funciona. Además de eso, nuevamente no se cumple aquí con el segundo párrafo del artículo 531 del Código. Entonces ni siquiera puede el juez fijar la garantía, que es lo que correspondería en este caso. Luego el fundamento de derecho, otra vez tenemos solo copia de artículos aquí sin subsunción, eso no es un fundamento de derecho. Luego tenemos las peticiones. Piden primero que se tome el expediente con los documentos y memorial de medidas precautorias y se forme el expediente que corresponde. Evidentemente tenemos un problema de redacción aquí. Que se tome el expediente. No sé qué quisieron pedir con esto. La petición no necesariamente tiene que ser de forma textual, pero más o menos lo que se acostumbra es pedir que con el presente memorial y documentos adjuntos se inicie la formación del expediente respectivo. Luego piden lo de la dirección y procuración, el lugar para recibir notificaciones, que está bien. Luego piden que se tenga por interpuesta y admitido a trámite el presente memorial de medida cautelar contra la entidad tal a través de su representante legal. Varias cosas ahí. Lo que tenemos que pedirle al juez que admita para su trámite no es el memorial, son las diligencias, o si esto fuera una demanda, que admita para su trámite la demanda. En este caso son diligencias cautelares, entonces le pido al juez que admita para su trámite estas diligencias cautelares, y nuevamente, como les digo, no las planteo en contra de la sociedad a través de su representante legal, simplemente las planteo en contra de la sociedad. Entonces aquí debería pedir que se admita para su trámite las presentes diligencias cautelares de embargo, y se acabó. Luego pide que se decrete la medida cautelar de embargo, y efectivamente en la secuencia de cómo van estas peticiones, yo le tengo que pedir al juez que admita para su trámite las diligencias, luego le tengo que pedir que otorgue la providencia cautelar que yo esté solicitando, en este caso es un embargo, pero yo no le puedo pedir al juez que decrete un embargo, tengo que pedir al juez que decrete el embargo, es decir, con precisión, qué es lo que quiero que el juez embargue. Y como vimos, en ninguna parte del memorial se menciona, simplemente en los hechos dijeron que querían que embargaran créditos, mercaderías y otro montón de cosas sin especificar. Por supuesto, de esa forma el juez jamás lo va a otorgar. Entonces habría que indicar aquí qué es lo que quiero que el juez embargue, sobre qué quiero que el juez decrete ese embargo. Luego debería venir el tratamiento del tema de la garantía. Como ya decíamos la clase anterior, le tengo que pedir al juez que me fije la garantía que yo debo prestar para que sea efectiva la medida, y luego le tengo que pedir que una vez que yo le acredite que ya constituye la garantía,
me otorga el oficio necesario para hacer efectivo el embargo o el despacho, según lo que haya pedido que se embargara. ¿Dudas con esto? ¿No? Veamos el último caso de la intervención entonces. Pues aquí nuevamente la referencia al documento de identificación personal no es requisito. Luego tenemos el objeto de la comparecencia. Dice que comparece a promover providencia precautoria consistente en embargo en calidad de intervención. No es que esté mal, pero lo que más se acostumbra es decir embargo con carácter de intervención. Y entonces piden en contra de la entidad tal, para lo cual se deberá notificar a fulano de tal, que es el administrador único y representante legal de la referida sociedad mercantil, del cual se desconoce su residencia, pero se le podrá notificar en tal dirección. Nuevamente les insisto, ustedes cuando hacen el planteamiento original no tienen relación alguna con el representante legal de la sociedad. A ustedes el representante legal no les interesa. Ustedes su planteamiento lo hacen en contra de la sociedad. Hacen referencia a la residencia de la sociedad o la circunstancia de ignorarla, o más apropiadamente a la circunstancia de que por ser persona jurídica carece de residencia. Y hacen referencia al lugar en donde debe ser notificada esa sociedad, no el representante legal. El representante legal es problema de la sociedad, no de ustedes. Luego llegamos aquí hasta el punto de la garantía. Y como pasó en algún par de memoriales anteriores, ya están tratando de determinar el propio solicitante cuál es la garantía que se va a constituir. Entonces dice, presento como garantía, como lo establece el artículo 531 del Código Procesal Civil y Mercantil, el 15% del monto total reclamado, considerando que asegura el monto conveniente para el presente caso. Esa determinación del monto de la garantía le corresponde al juez. A mí lo que me corresponde es proporcionarle los 3 elementos que ordena el artículo 531 del Código para que él tenga información suficiente para poder determinar esa garantía. ¿Qué manda? Esa aplicación de esos 3 parámetros puede ser todo el apartado de hechos. No, debería siempre tener un párrafo, digamos, así como en su demanda usted tiene un párrafo de cierre. ¿Se recuerda que vimos eso cuando veíamos los requisitos de la demanda? En este tipo de memoriales, su párrafo de cierre debería ser ese cumplimiento expreso de esos 3 requisitos, aunque de pasada ya los haya indicado de alguna forma en el curso de los hechos. O sea, hay que reiterar, además, Así es. Sí. Y, por ejemplo, usted le puede colocar que, por ejemplo, en base a un número determinado, se indica, si no puede explicar la garantía prestar dentro de los porcentajes, ¿verdad? Que sería más del 10 al 20, ¿verdad? Es del 10 al 20, pero no es necesario que lo pida. Usted simplemente le provee al juez de esa información y cuando llegue a la petición le pide que fije la garantía. El juez ya sabe cuáles son los parámetros que tiene que tomar en cuenta. ¿Sí? Pues yo lo que le diría es que la forma más contundente de redactar esto, con lo que no queda lugar a dudas de qué es lo que usted está haciendo, sería decirle al juez, en cumplimiento de lo que dispone el segundo párrafo del artículo 531 del Código Procesal Civil y Mercantil, le indico al señor juez lo siguiente. A, con claridad y precisión, lo que voy a pedir del demandado es tal cosa. B, tal cosa. C, tal cosa. En la parte del fundamento de derecho. No, al final de los hechos. Uh-huh. Decíamos que ahí a lo que está haciendo referencia la ley es a los elementos de la acción.
sujetos, objeto y causa. Sujetos, el demandante y el demandado. Objeto, la pretensión, y causa son los hechos en virtud de los cuales usted está demandando. Doctrinariamente la causa se conoce también con el nombre de título. Entonces cuando la ley hace referencia ahí a título, está hablando de la causa. Es decir, lo que tiene que indicarle usted ahí al juez es una indicación muy sucinta, una mención muy sucinta de cuáles son los hechos en virtud de los cuales usted va a presentar esa demanda futura. Entonces, por el incumplimiento del señor fulano de tal con el contrato de tal cosa. Luego, en peticiones, ya hemos dicho, no tenemos en este tipo de memoriales peticiones de trámite y de fondo. Simplemente son peticiones, al final de cuentas todo es de trámite y por lo tanto no hacemos esa separación. Luego, tenemos aquí como petición 3, que se tome nota de la dirección y procuración bajo la cual actúa y se tenga por señalado lugar para recibir notificaciones. Esa debería ser la segunda porque es un tema puramente formal, eso lo tendría que pedir antes de solicitar que se admita para su trámite la solicitud esta que estoy planteando, que no sería de medida precautoria, sino de las presentes diligencias cautelares de embargo con carácter de intervención, podría ser ahí. Luego aquí en las peticiones 4 y 5 se pide que se notifique a la parte contraria al administrador único y representante legal de la entidad tal, el señor fulano de tal, en la dirección antes referida, y 5 se tengan por conferidos los medios de prueba individualizados. Los medios de prueba nunca se confieren. Conferir es dar. Los medios de prueba se ofrecen. Y se ofrecen en una demanda. En estos casos, ya hemos dicho, no hay un periodo de prueba, por lo tanto no tengo que ofrecer medios de prueba. Entonces de esa petición de las pruebas me debería olvidar. Y también me debería olvidar de la otra, donde están pidiendo que le notifiquen al representante legal. Les insisto, la persona de don Juan Pérez, que es el representante legal de esa sociedad, a ustedes no les interesa. Entonces su planteamiento es en contra de la sociedad. ¿Cómo va a comparecer la sociedad al proceso? Ese es problema de la sociedad, no de ustedes. Luego aquí se solicitaba que se decrete la intervención, que está bien, que se nombre a fulano de tal como interventor, se señale audiencia para el discernimiento de su cargo. Pedían aquí, lo normal es que el juez no señala audiencia para el discernimiento del cargo. Sí discierne el cargo, pero no es algo tan formal como para señalar audiencia, sino que simplemente se presenta uno al juzgado y pregunta cuándo tienen tiempo de hacerle el discernimiento, le dicen venga tal día, tal hora y así se lleva a cabo. No hay necesidad de pedir el señalamiento. ¿Qué manda? ¿Cómo así? Ajá. Ajá, lo que no le he entendido es cuál es la otra opción. Usted dice, una opción es que yo propongo al interventor, y la otra opción es que en realidad eso no son dos opciones distintas, sino son dos etapas de una misma cosa. Usted, cuando usted quiere que el juez nombre a alguien, porque esa persona va a ejercer un cargo de auxiliar del juez, usted siempre lo tiene que proponer. No hay excepción a esa regla. Si usted quiere que el juez nombre a alguien para una función que es auxiliar del juez, usted siempre lo tiene que proponer. Distinción importante ahí, su abogado no es auxiliar del juez, su abogado es auxiliar suyo, por eso es que a ese no lo propone. Pero luego, si usted quiere que el juez nombre un depositario, un interventor, un notario notificador, etcétera, todos esos son auxiliares del juez. Por lo tanto, usted siempre los tiene que proponer. Luego el juez podría, porque es una propuesta, el juez podría acceder a esa propuesta o no. Es decir, el juez podría nombrar al que usted está proponiendo o podría pedirle que que proponga a alguien más. Lo normal en casi la totalidad de los casos es que el juez le acepte la propuesta, pero eso ya lo hace el juez en su resolución. Pero usted
que como lo que le corresponde como solicitante de la intervención es proponerle al interventor. ¿Eh? ¿Alguien pidió la palabra aquí? ¿No? En los hechos, si usted quiere, puede mencionar quién es el interventor que usted está proponiendo, pero en la petición siempre lo tiene que indicar. Usted tiene que pedir que se decrete el embargo con carácter de intervención sobre la empresa tal, propiedad de la entidad tal, nombrando para el efecto un interventor, para lo cual propongo al señor fulano de tal. Entonces, nuevamente aquí no le dan tratamiento al tema de la garantía. Insisto otra vez, una petición en la que solicito que me fije el juez la garantía que tengo que prestar para que se pueda ejecutar la medida, y otra petición en la que solicito que una vez que yo acredite que ya constituí la garantía, en este caso que es una intervención, le tengo que pedir dos cosas. Como consecuencia de que yo haya acreditado que ya constituí la garantía, le tengo que pedir que ordene la ejecución de la medida, es decir, que ya el interventor pueda ir a tomar posesión de su cargo, y además que me dé un despacho para la anotación de la medida en el registro mercantil. Y nuevamente, los expedientes en el proceso civil no se forman por duplicado, entonces yo acompaño X cantidad de copias, las que sean necesarias. En este caso tengo una parte afectada por la intervención que estoy solicitando, que es la sociedad dueña de la empresa, y tengo la copia extra para el juez, son 2 copias lo que tengo que acompañar. ¿Estamos con esto? Y luego tenemos un par de casos que se refieren a la seguridad de las personas, o como se conoce en la práctica, las medidas de seguridad. Entonces el planteamiento decía que una persona está siendo víctima de violencia intrafamiliar. Tomando en cuenta todos estos artículos, redacte la solicitud inicial para que se otorguen las medidas de protección que correspondan. Entonces son unas diligencias de seguridad de las personas, ese es el nombre apropiado, diligencias de seguridad de las personas, lo que yo tengo que promover. Entonces, dice por acá, el primero de estos memoriales se lo dirigen al señor juez de primera instancia del ramo de familia del Departamento de Guatemala, que designa el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia del ramo civil y mercantil. Ahí ya tenemos el primer problema, porque tenemos un centro específico de servicios auxiliares para familia. Entonces se la tengo que dirigir al que designe el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia de familia. El civil es para asuntos civiles, y también para cuestiones de económico, coactivo y contencioso administrativo. Que es un tema de familia, va al centro de familia. Luego, en este caso, plantea las diligencias, dice, comparece con el objeto de plantear la solicitud de medidas de seguridad de las personas a mi favor y a favor de mi menor hijo. Hasta ahí estamos bien. Luego siempre veamos ¿cómo se llama? La concordancia o la lógica del planteamiento que estamos haciendo. En el segundo párrafo de los hechos dice: durante 5 años aproximadamente he convivido maritalmente con la señora fulana de tal. Entonces, la conjugación verbal que se está utilizando aquí, he convivido, eso quiere decir, empezó esa convivencia hace algún tiempo, esa convivencia se ha mantenido y se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, si yo digo que durante 5 años he convivido con esta señora, quiere decir que en algún momento del 2015 más o menos empecé una convivencia con ella, y durante estos 5 años esa convivencia se ha mantenido y sigue hasta el día de hoy. Dicho de otra forma, antes del 2015 yo no convivía con esta señora. Entonces dice, como consecuencia de nuestra relación procreamos a nuestro hijo, como consecuencia de esa relación que solo hemos tenido durante 5 años. Procreamos a este hijo que ahora tiene 9 años. Entonces, obviamente no se puede. Luego, en este memorial
nos vamos hasta el apartado del fundamento de derecho. Aquí, otra vez, eso aprendan o acostúmbrense a no hacer su fundamento de derecho de esta forma, porque en el examen, si me lo plantean así, van a tener reducción en su calificación. Otra vez aquí, fundamento de derecho es solo copia de artículos, no hay ni siquiera algún par de líneas de alguna argumentación. Cuando hagan referencia a medios de prueba, siempre deben utilizar exactamente la denominación que les da el artículo 128 del Código. Entonces, aquí ofrecen medios de prueba documental, que como el Código los denomina, es documentos. Por supuesto que los documentos son una prueba documental, pero legalmente se llaman documentos. Y si yo voy a ofrecer ese medio de prueba, lo voy a ofrecer como documentos. Luego dicen testimonial, el Código la denomina declaración de testigos. Entonces, voy a ofrecer el medio de prueba, ofrezco una declaración de testigos. Más allá de eso, aquí no era necesario el ofrecimiento de medios de prueba. Igual que en los otros casos, esto no tiene un periodo de prueba. Como no tiene un periodo de prueba, yo puedo o debería, sería lo más recomendable, que sí incluya un apartado que se titule pruebas. En ese apartado agrego un parrafito en donde indico que estas diligencias no tienen establecido un periodo de prueba, pero que acompaño para conocimiento del juez los siguientes documentos, y nada más que documentos, no hay otra cosa que mencionar aquí. Porque, por ejemplo, una declaración de testigos ya implicaría la necesidad de que se señale una audiencia para que comparezcan, etcétera, etcétera, y si esto no tiene un periodo de prueba, no hay oportunidad para que esto se lleve a cabo. Distinto es qué pasa si la otra parte, en este caso la señora, se opone a las diligencias, porque la oposición, no las diligencias, la oposición sí se tramita por el procedimiento de los incidentes. Entonces, tramitándose por el procedimiento de los incidentes la oposición, quiere decir que sí va a haber un periodo de prueba que es de 8 días. Pero entonces, cuando la señora se oponga, ella va a ofrecer sus medios de prueba. Y luego a mí me van a dar audiencia por 2 días. Y al evacuar esa audiencia, yo ofrezco mis medios de prueba. De lo contrario, simplemente el juez otorga las medidas, se libran los oficios necesarios, especialmente a la Policía Nacional Civil, para que se le dé cumplimiento a esto, y se acabó, no hay un periodo de prueba. Si la señora nunca se opone, pues ahí durarán las medidas 6 meses, y cuando pasen los 6 meses, se terminó todo el asunto. Básicamente eso le iba a preguntar, que como fue en el caso de la práctica de la prueba anticipada de exhibición de documentos, como se lleva por el trámite de los incidentes, sí puedo proponer prueba y sí No, puedo ofrecer. prueba, Y no es que pueda, es que debe. Sí es una, es una obligación, y aparte tengo que pedir en mis peticiones que se haga a prueba El incidente, ¿no? Siguiendo lo que decíamos, que esto funciona igual en principio que las providencias cautelares de las que hemos estado platicando, es decir, que simplemente es una cuestión de trámite, pues igual aquí no tendríamos que tener esta separación entre peticiones de trámite y peticiones de fondo. En las peticiones, la primera que incluyen aquí es que se admita para su trámite el presente memorial y con los documentos adjuntos se forme el expediente respectivo. Yo nunca debería pedir que el juez admita para su trámite un memorial. Si lo que yo estoy planteando es una primera solicitud, como en este caso, le pido al juez que admita para su trámite las diligencias que yo estoy promoviendo, en este caso unas diligencias de seguridad de las personas. Y esa petición nunca debe ser mi primera petición, porque antes tengo que atender las cuestiones formales, la dirección y procuración, y etcétera, etcétera. Entonces esa petición va a venir después. Lo que le tengo que pedir en principio al juez es que se forme el expediente. Igual si esto fuera una demanda, yo tampoco le tengo que pedir al juez que admita para su trámite el memorial, le tengo que pedir que admita para su trámite la demanda, y se lo voy a pedir ya luego de haber atendido los aspectos formales. Aun cuando esto ya fuera un memorial común y corriente ya presentado en el curso de un proceso iniciado,
tampoco le pido al juez que admita para su trámite el memorial. Yo le formulo algunas peticiones y simplemente planteo las peticiones. Pongamos que es un memorial donde le voy a pedir al juez que señale día y hora para la vista, simplemente le pido que incorpore al expediente el memorial y 2, que se señale día y hora para la vista y se acabó. Por supuesto que el juez puede rechazar ese memorial, pero yo no vine a que el juez me rechazara el memorial. Entonces yo lo presento, si no cumple algún requisito legal, pues de conformidad con el artículo 27 del código me lo rechazará, pero eso ya es otro tema. Yo a lo que vine fue a plantear unas peticiones. Cuando es una solicitud inicial, cuando es la solicitud con base en la cual se va a abrir un expediente, entonces le pido al juez que admita para su trámite aquello que yo vine a plantear, la demanda, si esto fuera una demanda, o en este caso, las diligencias de seguridad de las personas. Que precisamente esa petición que se admita para su trámite las diligencias no la tiene este memorial. Tenemos esta petición 1 que ya dijimos que habría que corregir. Lo que tendríamos que pedir es que se forme el expediente. Luego 2, que se tome nota de la dirección y procuración bajo la que actúe el lugar que señalo para recibir notificaciones, que eso sí está bien. Ya después piden que se tengan por ofrecidos los medios de prueba y etcétera, etcétera. Nunca pidieron que se admitieran para su trámite las diligencias. Luego, como petición 4, piden que se extienda certificación completa de la presente diligencia a mi coste con las formalidades de ley. Que eso, para empezar, no creo que les vaya a servir de mucho una certificación completa de estas diligencias, pero si les fuera a servir de algo, tendrían que pedirlo al final. Ya cuando solicitaron que el juez otorgue la medida, qué es la medida, en qué consiste, que les dé sus oficios, etcétera, etcétera, pues entonces podrán pedir una certificación total. En esta parte del memorial no tiene razón de ser. Luego, en lo que supuestamente estaba como peticiones de fondo, que ya dijimos que aquí no hay peticiones de trámite y de fondo, pero en lo que estaba aquí como peticiones de fondo, solicitaban que se dicte el auto correspondiente por medio del cual otorgue las medidas de seguridad solicitadas en el apartado de hechos de este memorial. Aquí el juez, al igual que pasa con las medidas de garantía, el juez no dicta una resolución de fondo, no dicta un auto. El juez lo que va a dictar aquí es una resolución, dándole trámite a estas diligencias. Entonces, admite para su trámite las diligencias y en esa misma primera resolución otorga la medida o las medidas que yo solicité que el juez estime apropiadas para el caso. Y en esa misma resolución ordena que se me extiendan los oficios que fueran necesarios. En este caso no hay necesidad no se presta garantía. La ley expresamente lo indica porque es un tema de familia. Entonces, en este caso no se presta garantía. De una vez en la primera resolución queda todo atendido. Y si la otra parte nunca se opone a estas diligencias, ahí se acabó la tramitación del expediente, no habrá más. Quedarán vigentes las medidas por 6 meses. Y eso fue todo. ¿Alguna duda de este memorial, señor? Es que en este memorial o en todos estos memoriales que se refieren a procesos cautelares, usted solo tiene peticiones de trámite, porque el juez en ninguno de ellos emite un pronunciamiento de fondo. ¿Sí? Entonces, como no tiene algún pronunciamiento de fondo que el juez deba hacer y por lo tanto usted no formula alguna petición de fondo, no divide su petición en subtítulos. Usted simplemente dice petición 1, 2, 3, 4 y las que tenga. ¿Algo más con este memorial? ¿No? Una consulta. Igual hay que poner garantía. No. En los temas de familia no hay que prestar garantía. Luego, ¿qué manda?
Lo que pasa es que, por el orden de las cosas, usted pide que el juez admita para su trámite las diligencias. Luego pide que el juez otorgue la siguiente medida o las siguientes medidas, según el caso. Entonces, supongamos, vimos que la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar tiene un amplio listado de medidas que el juez podría otorgar en estos casos. Solo por favor no platiquemos, si hay alguna otra duda la vemos después de ver esto de su compañero. Entonces, la ley tiene ese catálogo de posibles medidas. Usted, si quiere, solicita una de esas, o dos, o cinco, las que usted estime apropiadas para su caso. Entonces, dependerá de qué medida usted solicitó, que es lo que viene a continuación. Porque, por ejemplo, la ley dice que una posible medida es la fijación de una medida precautoria. Entonces, ahí no habría mucho que oficiar a alguien más. Dice que otra posible medida es algún embargo. Entonces, ahí necesitamos algún oficio para que el embargo sea efectivo. Pero tenemos algunas medidas que son más de protección física. Por ejemplo, prohibirle al presunto agresor que se acerque al hogar donde vive el agredido o el ofendido. Entonces ahí sí necesitaríamos algo como lo que usted plantea, que exista un oficio para la Dirección General de la Policía Nacional Civil a efecto de que preste el auxilio necesario. Pero primero, en el orden de las cosas, primero le pido al juez que admita para su trámite de las diligencias, luego le pido que otorgue la medida o las medidas que a mí me interesen, y ya luego le pido los oficios o los despachos que sean necesarios, que vayan acordes a la medida que yo haya solicitado. Luego, el último memorial de seguridad de las personas que ustedes tienen, dice aquí que el objeto de su comparecencia es: comparezco con el objeto de preparar para juicio ordinario nuevo de medida cautelar de protección de las personas. Ahí tenemos un buen problema de redacción y además un buen problema de cuál es el sentido de estas medidas. El código, cuando trata de las providencias cautelares, que es como el código lo denomina, decíamos, hace en principio una separación del tema en dos. Por un lado dice el código, seguridad de las personas. Por el otro lado dice, medidas de garantía. Las medidas de garantía, embargo, anotación de demanda, arraigo, secuestro, intervención, cuando yo las pido antes de la demanda, son para garantizar las resultas de un proceso futuro. La seguridad de las personas no es necesario y normalmente ni siquiera hay un proceso futuro. Digamos, si todo el problema es porque el señor está agrediendo físicamente a la señora, no hay un proceso futuro que se pudiera promover ahí. No hay un juicio ordinario con el objeto de que se le ordene al señor dejar de agredir físicamente a la señora, eso no existe. Entonces, lo único que tratan estas medidas es de garantizar la integridad de la persona física en principio, pero no solo eso, la ley también permite que se pidan estas medidas cuando hay violencia psicológica o violencia económica, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que tratamos de preservar es la integridad de la señora. Por lo tanto, esto no lo planteo con el objeto de garantizar las resultas de un proceso futuro. Que de hecho, aun cuando fuera esto una solicitud de un embargo, por ejemplo, están mal utilizados los términos aquí. Aquí dice: comparezco con el objeto de preparar. Las solicitudes de medidas de garantía, embargo, arraigo, anotación de demanda, intervención, secuestro, etcétera, no se plantean con el objeto de preparar un proceso futuro. Para preparar un proceso futuro, yo planteo diligencias de prueba anticipada. Porque el objeto es bien distinto. Con las diligencias de prueba anticipada, me estoy preparando yo para un proceso futuro. Estoy previendo que yo voy a demandar a alguien o que yo podría ser demandado por esta persona, y me estoy preparando para ese proceso futuro. Y me estoy preparando específicamente pidiendo que se diligencie algún medio de prueba que eventualmente me podrá servir en ese proceso futuro. Lo que estoy tratando de asegurar con las diligencias de prueba anticipada
valga la redundancia, es la prueba. Con lo que conocemos como procesos cautelares, con todas estas que el código denomina medidas de garantía, lo que estoy tratando de asegurar son las resultas del proceso. Es decir, en las diligencias de prueba anticipada, estoy pensando en la prueba del proceso, en la fase de discusión del proceso, para tratar de tener más elementos para que el juez eventualmente emita un pronunciamiento de fondo a mi favor, que el juez dicte sentencia a mi favor, dicho de otra forma. En los procesos cautelares, si yo pido un embargo, no es para tratar de que el juez dicte sentencia a mi favor, es suponiendo que el juez iba a dictar sentencia a mi favor, ¿cómo hago para garantizar que esa sentencia se va a poder cumplir? Entonces es distinto. Las providencias cautelares no las pido entonces para preparar el proceso, sino las pido para asegurar las resultas de un proceso futuro. Y en este caso específico de la seguridad de las personas, no es ni para preparar un proceso futuro ni para asegurar las resultas de un proceso. Simplemente las pido porque quiero garantizar mi integridad física, que no haya violencia económica, que no haya lo que ustedes quieran, cualquiera de las cuestiones que permite la ley. Luego, dice aquí que todo esto es para preparar un juicio ordinario nuevo de medida cautelar. Eso no existe. Entonces, si esto fuera, insisto, las diligencias de seguridad de las personas nunca se presentan pensando en un proceso futuro, jamás. Aunque usted tenga pensado después plantear un juicio oral de fijación de pensión alimenticia o un juicio ordinario de divorcio o lo que usted quiera, usted simplemente pide sus diligencias de seguridad de las personas y se acabó. Pero si esto fuera una solicitud de embargo, una solicitud de intervención o cualquiera de las medidas de garantía, no existe un juicio ordinario de medida cautelar. Existirá un juicio ordinario de daños y perjuicios o de nulidad de un negocio jurídico o de lo que ustedes quieran, pero la medida cautelar nunca es una pretensión. La medida cautelar es una forma de asegurarme de que si obtengo un resultado favorable en el proceso, si el juez accede a la pretensión que yo le planteo o le voy a plantear, esa sentencia, esa resolución del juez se va a poder cumplir porque existen elementos para ese efecto, sobre todo cuando se trata de temas patrimoniales, que está asegurado el bien sobre el cual va a recaer la ejecución de esa sentencia. ¿Usted quería decir algo? Sí, funcionaría más o menos como esto en ese sentido. Su compañero presenta aquí la duda de la posibilidad de arraigo que tiene la ley cuando el arraigo no es en contra de un demandado o de un futuro demandado, sino cuando la ley dice que se puede arraigar a menores de edad solo para mantenerlos en su situación jurídica. Efectivamente, si ese fuera el caso, funciona como esto, es decir, no hay un proceso futuro que yo vaya a plantear, yo no quiero demandar a mi hijo menor de edad, lo que quiero es que no se fugue del país. Entonces funcionaría más o menos como esto. Entonces, retomando el tema del objeto de la comparecencia, esto debería ser más parecido a como tenía su objeto de la comparecencia el memorial que vimos con anterioridad. Comparezco con el objeto de plantear la solicitud de medidas de seguridad de las personas a mi favor y a favor de fulano en contra de tal. Por ahí va la cosa. Luego llegamos en este memorial que estamos viendo ahora, ¿qué más? Lo que dijo ahí, se plantean las diligencias de medidas de seguridad en contra de algo o a favor mío. ¿Las dos cosas? Las dos. ¿Sí? Porque digamos, yo estoy siendo víctima de violencia física, mi esposa me pega, ¿sí? Entonces yo necesito una protección a mi favor, pero la protección que el juez concede no la suelta al aire. El juez le ordena a alguien en específico que se abstenga de causarme daño físico, en este caso a mi esposa, que es en contra de la cual le estoy planteando yo las diligencias. ¿Sí? Entonces es ambas cosas a la vez.
Llegamos al final del apartado de hechos de este memorial y entonces dice, en ese orden de ideas, señor juez, es de mi interés solicitar medidas de seguridad en contra del señor fulano de tal debido a los constantes abusos físicos y psicológicos que somos sometidos. Pero no dice qué medidas está solicitando. Ya dijimos que la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar contempla un montón de posibles medidas y de esas, pues a mí me corresponde establecer cuáles son las que me servirían para mi caso concreto. En medios de prueba, pues otra vez tiene aquí, ya dijimos que no sería necesario ni propiamente un ofrecimiento de medios de prueba, o algunos documentos que yo pudiera acompañar, pero nuevamente usando la terminología adecuada, aquí dice documentales, sería documentos, y si yo ofrezco documentos, siempre tengo que individualizarlos. Aquí, por ejemplo, dentro de los documentos menciona fotocopia simple de las certificaciones de nacimiento de mis 2 menores hijos, a quienes he identificado en su respectivo apartado expositivo del presente memorial. Aquí tengo que identificar en dónde están inscritos, partida, folio y libro, etcétera. Nuevamente, esto no se separan las peticiones en peticiones de trámite y de fondo, esto es una pura cuestión de trámite. Como les decía con el memorial anterior, yo presento esta solicitud, el juez dicta una resolución y en esa resolución, la primera resolución del expediente, el juez admite para su trámite las diligencias, otorga la medida o las medidas que estime oportunas de aquellas que yo le solicité, ordena que me den mis oficios y mis despechos que sean necesarios y se acabó. Si no hay oposición de la otra parte, no hay más pronunciamiento del juez, el juez no emite alguna otra resolución en este caso. Si hay oposición de la otra parte, entonces eso se tramitará por el procedimiento de los incidentes, me van a dar una audiencia a mí y cuando yo acude a esa audiencia, entonces ahora sí voy a tener petición de fondo. Que no va a ser mi petición de fondo en ese caso en el sentido de que declare con lugar las diligencias, ese barco ya zarpó, por ahí ya pasamos, va a ser en el sentido de que declare sin lugar la oposición. Y por ahí estaríamos con los memoriales. Ahora sí dejamos el espacio para cualquier duda que ustedes tuvieran sobre estos, antes de dudas. De todo lo que hemos platicado, tal vez sería importante generalizar algún par de observaciones. Primero, el tema de que esto, tanto las diligencias de prueba anticipada o la solicitud inicial en las diligencias de prueba anticipada, como la solicitud inicial en esto que conocemos como procesos cautelares, no son demandas, pero debemos cumplir en esos memoriales, en esencia, con los mismos requisitos de una demanda, y los memoriales deben llevar en esencia la misma estructura de una demanda. Sobre todo lo vimos en el apartado del objeto de la comparecencia. El objeto de la comparecencia es prácticamente igual, el apartado del objeto de la comparecencia debe ser prácticamente igual al apartado del objeto de la comparecencia en una demanda. Es decir, en una demanda yo digo, comparezco con el objeto de promover juicio ordinario de daños y perjuicios, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Estoy estableciendo la vía procesal, el tipo de proceso del que estoy hablando, y la materia específica sobre la que va a versar, la pretensión más o menos, el género al que corresponde la pretensión que yo voy a plantear. Igual en estos, tendría que, el equivalente a decir juicio ordinario en una demanda sería decir diligencias de prueba anticipada, si es que fuera diligencias de prueba anticipada, o providencias cautelares. Luego la especificación que haré en la demanda, en el sentido de decir que este es un juicio ordinario de daños y perjuicios, pues la haré en las diligencias de prueba anticipada, en el sentido de decir diligencias de prueba anticipada de declaración jurada o diligencias de prueba anticipada de declaración de testigos o de lo que fuera. Y si fueran providencias cautelares de embargo o providencias cautelares de secuestro o de lo que fuera. Luego, siempre la solicitud la planteo en contra de alguien. La demanda la planteo en contra de fulano, que es el demandado, las
diligencias de prueba anticipada las planteo en contra de alguien y las providencias cautelares también las planteo en contra de alguien. Y de esa persona siempre tengo que indicar 3 cosas: sus nombres y apellidos completos, su residencia o la circunstancia de ignorarla. Esa residencia o la circunstancia de ignorarla no importa si es persona individual o es persona jurídica. Y luego el lugar en donde puede ser notificada esta persona. Ya de los últimos memoriales que platicamos, es conveniente insistir también que si es una persona jurídica, yo, si esto fuera una demanda, demando a la persona jurídica, o en este tipo de solicitudes planteo la solicitud en contra de la persona jurídica, nunca a través de su representante legal. El tema de la representación legal de la sociedad es algo que no me atañe a mí. Luego, debemos cumplir, decíamos, en esencia con la misma estructura de una demanda. Eso quiere decir que vamos a tener un fundamento de derecho, y teniendo un fundamento de derecho, la copia o la simple copia de artículos no es un fundamento de derecho. Eso tiene que tener una subfunción. Luego, regla general para ambos tipos de planteamientos, diligencias de prueba anticipada o procesos cautelares: no debo tener separación entre peticiones de trámite y de fondo, porque todas mis peticiones son de trámite. El juez no emite un pronunciamiento de fondo. En el caso de los procesos cautelares no hay excepción a la regla, en todos es exactamente igual. En el caso de las diligencias de prueba anticipada sí hay excepción a la regla, que son los 3 casos que se tramitan por el procedimiento de los incidentes: exhibición de bienes muebles, exhibición de documentos y exhibición de semovientes. Solo en esos 3 tengo que tener peticiones de trámite y de fondo, porque dice la ley que esos 3 se tramitan por el procedimiento de los incidentes. Dicho sea de paso, es procedimiento de los incidentes o trámite de los incidentes, no vía de los incidentes ni vía incidental. Otra cuestión importante es, ya para efectos de resolver un caso, siempre establecer específicamente el tipo de diligencia que me corresponde. ¿Qué queremos decir con esto? En principio hemos platicado de diligencias de prueba anticipada y hemos platicado de procesos cautelares. Dijimos hace un momento que tienen objetos distintos, en el fondo es cuestión distinta la que yo pretendo. Con las diligencias de prueba anticipada lo que pretendo es asegurar la prueba para un proceso futuro. Con el proceso cautelar lo que pretendo es, suponiendo que en ese proceso futuro yo voy a obtener un pronunciamiento de fondo que me es favorable, ¿cómo garantizo las resultas del proceso? Es decir, ¿cómo garantizo que se va a poder dar cumplimiento a esa decisión que adopte el juez? Entonces, si yo les planteo un caso, lo primero que tendrían que discernir ustedes es si la solución apropiada para ese caso es plantear diligencias de prueba anticipada o plantear un proceso cautelar. Luego, ya puestos en el punto de que escogieron una de las dos, lo siguiente que tienen que hacer ustedes es discernir, supongamos que es diligencia de prueba anticipada, ¿cuál de todas las posibles diligencias de prueba anticipada es la apropiada para su caso? Si es un proceso cautelar, ¿cuál de los posibles procesos cautelares es el apropiado para su caso? Salud. En estos casos solo hay una solución posible, no hay más. Cuando ya pensemos en demandas, sí hay muchísimos casos en los cuales es posible plantear distintas demandas y hay varias respuestas correctas para el caso. Entonces, es decir, hay casos en los cuales yo podría plantear una demanda pidiendo que se cumpla el contrato, que se obligue a la otra parte a cumplir el contrato, o podría plantear una demanda en la que pido que se resuelva el contrato porque la otra parte lo incumplió. Si en el planteamiento del examen no me dan más indicaciones de que se quería específicamente alguna de esas cuestiones, pues cualquiera de las dos demandas sería igualmente válida. En estos casos, en pruebas anticipadas y procesos cautelares, hay una respuesta correcta. O lo adecuado para su caso, o es prueba anticipada o es proceso cautelar. Y si es prueba anticipada, o es de declaración jurada, o es de declaración de testigos, o es de reconocimiento judicial, etc. Y lo mismo en el otro caso. Con respecto a una misma situación,
no podríamos pedir al mismo tiempo un embargo y un secuestro. O es una o es la otra, según la situación concreta que tengamos planteada. Y más o menos por ahí estarían mis recomendaciones generales. Debería ser un examen fácil si se preparan ustedes bien. Y sobre todo deberían prepararse bien y tratar de obtener una buena nota, porque el siguiente examen, que es sobre excepciones previas, ese sí es un poquito más complicado. Entonces ahora sí, dejamos abierto el espacio para cualquier duda que ustedes tengan. A las 8. No, yo tengo que pedir un salón y por el portal les aviso en qué salón es. Sí. Depende del examen, que no lo he hecho todavía. Yo el sábado les digo. Lo normal son entre 3 horas y 3 horas y media. A ver, ¿cómo? Vamos a ver. ¿Qué tienen que traer? Su máquina. Una máquina que hayan probado y que sepan que funciona. Toda la vida se me parece alguien aquí casi llorando que la máquina no funciona, no enciende, no marca las letras, se quedó trabada. Prueben que funcione la máquina. Segundo, traigan por lo menos una cinta de repuesto. Toda la vida se les acaba la cinta de la máquina. Luego, traigan papel. ¿Qué papel? El que a ustedes les guste. Si es carta, si es oficio, si es en blanco, si es con líneas, como a ustedes les guste. Ahí me da. No. Si usted quiere usar papel español, puede usar papel español, pero si no le gusta, no hay problema. Algo con qué escribir. Al final de cuentas, entre menos tiempo pierdan con tonterías, es mejor para ustedes. Entonces, toda la vida tengo gente que no tiene un lapicero, que sí tiene lapicero, pero que anda buscando corrector. Entonces, todo lo que ustedes usan, si usan resaltadores, pues traigan resaltadores. Si usan lapiceros de diferentes colores, pues traigan todos sus colores. Si usan corrector, traigan su corrector, etc. Y luego, leyes. Solo admitimos, aparte de sus implementos para escribir, lo único que admitimos son leyes. Obviamente no admitimos libros de texto, sus apuntes de clase ni nada similar. Obviamente tampoco modelos de memoriales. Tómenlo en cuenta. Ya tuve alguna experiencia desagradable y con esa experiencia desagradable se acabó mi tolerancia para ese tipo de trampas en los exámenes. Entonces, si tenemos algún problema con sí, el problema va a ser bastante serio. Entonces, por favor, evítense problemas. Si estudiaron y les va bien en su examen, magnífico. Si no estudiaron, mejor quédense con la mala nota que ustedes podrían sacar y no se metan en problemas por tratar de estar trayendo otras cosas que no corresponden al examen. Sus leyes solo pueden ser leyes comunes y corrientes, leyes que no estén anotadas. Hay códigos civiles anotados por diferentes autores, procesales civiles anotados por diferentes autores. Esos para efectos de su estudio están bien, pero para el examen no. Entonces, simplemente leyes corrientes como estas, o présteme la suya. No es que esté patrocinando o promocionando alguna edición en especial, la cosa es que sean leyes sin anotaciones. Sí, anotaciones propias. Ahorita voy a llegar a las anotaciones propias. En principio, leyes sin anotaciones de imprenta, digamos. Anotaciones propias de ustedes, es admisible si quieren subrayar, si quieren resaltar, si le ponen banderitas para señalar dónde están los capítulos de la ley. Y escrito por ustedes, lo más que les acepto es ver el artículo tal. Cuando de un artículo tienen referencia a algún otro artículo, eso está bien. Fuera de eso, no es admisible. Si tienen para efectos de estudio su ley con varias anotaciones propias, mejor cómprense una nueva y así no tienen problema en el examen. Y eso es lo que necesitan para el examen. ¿Se pueden utilizar qué? ¿Correctores? Sí. De hecho, ¿qué manda?
Sí, corrector de cualquier tipo. De ese o del que tiene brochita o del que es un lápiz, el que ustedes quieran. No es necesario que usen corrector. Es permitido que testen, es permitido que simplemente tachen. No somos tan perfeccionistas de pedir que si testan que salven el testado al final o que salven el entrelineado, con que el memorial se entienda es suficiente. ¿Más dudas? Sería bueno, sobre todo porque no sabemos qué salón de clase nos van a dar. Por ejemplo, si fuera este, creo que solo hay uno aquí y uno al fondo. Bueno, este tiene varios, pero hay muchos salones que nos ha pasado que tienen un par de lugares donde conectar nada más. Entonces, si van a usar máquina eléctrica, pues sí traigan sus extensiones. ¿Sí? No, todos. O sea, como mínimo deberían traer las leyes que se mencionan en el programa. Código Civil, Procesal Civil, de Comercio, Ley de Tribunales de Familia, Constitución, me falta la Ley de los Organismos Judiciales. En realidad no. En realidad alguien que se prepare bien para el examen normalmente podría resolverlo en 2 horas o tal vez en menos. Lo que usted se tarda en hacer un memorial. O sea, el examen por la misma materia de la que estamos platicando es en principio un examen relativamente fácil. Yo la recomendación que siempre hago es que se tome su tiempo usted para analizar primero el caso y ver qué es lo que va a desarrollar como examen. Si era un caso sencillo y usted hizo su análisis en 2 minutos o en 5 minutos, perfecto. Si necesita más tiempo, mejor tómese más tiempo y haga bien su análisis para no a mitad del memorial darse cuenta que lo que usted estaba haciendo no era lo que le funcionaba. Luego calcule su tiempo para hacer su memorial y luego siempre reserve algo de tiempo para revisar el memorial una vez que lo haya terminado. Si todo esto lo termina en 2 horas, como le digo, normalmente debería ser suficiente 2 horas. Lo que tenemos de 3 horas o 3 horas y media es un tiempo máximo. Si usted termina en 2 horas, se puede ir a su casa. Si termina en 1 hora, magnífico. Pero, por ejemplo, el caso, usted nos va a dar algunos hechos o algunas cosas en específico, o claves, por ejemplo, o va a ser, por ejemplo, un caso largo de 1 página que no se quería. Depende. Yo los exámenes he hecho exámenes de distintas formas. Por ejemplo, le podría pedir plantee unas diligencias cautelares de secuestro y ahí usted se va solo, o le podría poner un casito como estos, así más o menos pequeño como estos que les puse para que hicieran sus trabajos, o le podría poner algo más extenso con documentos y etcétera. De cualquiera de las formas he hecho yo los exámenes y cualquiera de todas podría usar para esto. Pues más me interesaría ver si hay dudas de los temas. Todos los temas están claros, nadie tiene dudas. Solo una rápida, por ejemplo, en la diligencia temporal anticipada, cuando se tramitan por el procedimiento de los incidentes y las peticiones de tanto y de fondo. Así es. De lo contrario, tanto en proyectos cautelares, únicamente, no hay que denominar las Solo peticiones y vámonos ahí. Y en ese caso sí hay que presentar medios de prueba. Ofrecer, sí. documentos, Puede ser. O sea, lo que sea apropiado para su caso. Para la aplicación de la garantía, se podría con requisitos de 530 euros. Solo tengo una duda. El primero, la literal A, terminar con claridad y precisión lo que va a exigir el demandado, básicamente las pretensiones que yo tengo del demandado. Sí, pero aunque el código dice que usted debe determinar con claridad y precisión lo que va a exigir del demandado, y que ahí a lo que estamos haciendo referencia es a la pretensión, no se trata de que usted en esa parte redacte
lo que sería su petición de fondo de una demanda, digamos, sino se trata de que el juez sepa exactamente qué es lo que va usted a hacer. Entonces, por ejemplo, varios de ustedes planteaban su caso de que un señor se chocó con la pared de su casa y se la destruyó. Entonces usted dirá, con claridad y precisión, lo que voy a exigir del demandado. Exigiré del demandado un resarcimiento de daños y perjuicios por la suma de tanto en concepto de daños y de tanto en concepto de perjuicios. Es suficiente. Si fuera lo que viene después, fuera un juicio ordinario de nulidad de un negocio jurídico, plantearé en contra del demandado un juicio ordinario de nulidad absoluta del negocio jurídico contenido en la escritura tal. ¿Sí? Uno o dos errores de ortografía está bien, pero si son aquellos memoriales que están plagados de errores de ortografía, sí bajo punto. ¿Sí? ¿Sí? Yo lo puedo hacer. ¿Qué mano? ¿Los timbres? No. ¿Qué mando? No. En el objeto de su comparecencia, usted solo indica, comparezco con el objeto de promover diligencias de seguridad de las personas en contra de fulano de tal. En los hechos, al final de los hechos, usted indica cuáles son las medidas en concreto que está solicitando. Y en la petición también. Entonces, en la petición pide usted que se admitan para su trámite las diligencias y que para garantizar mi integridad física, por ejemplo, el señor juez otorgue las siguientes medidas. Prohibición del señor fulano de tal de acercarse al lugar tal, todas las demás que vaya a pedir. No es necesario, si lo quiere hacer por cuestión de estilo está bien, pero no es indispensable. ¿Sí? No. No. Vamos a ver. Sí está un poco enraizada en ustedes el tema de querer mezclarme a la persona jurídica con las personas individuales que pudieran estar involucradas con ella. Si usted pide algo de una persona jurídica, lo pide de la persona jurídica. Cómo atienda la persona jurídica su planteamiento es problema de la persona jurídica. Específicamente, en el caso de la declaración jurada, dice la ley, si se pidiera que preste declaración una persona jurídica que tenga más de un representante, a la persona jurídica corresponde determinar quién va a prestar la declaración. Pero cuando usted pide declaración jurada de una persona jurídica, no presta la declaración el gerente, ni presta la declaración el administrador único, ni presta la declaración el mandatario judicial. La declaración la presta la persona jurídica, la presta a través del gerente o a través del mandatario o a través del administrador único, que es distinto. O sea, el acto jurídico es un acto de la persona jurídica. Distinto es si, por ejemplo, usted es el gerente de una sociedad y por algo que usted hizo en sus funciones de gerente, yo tengo alguna reclamación que hacer, pero no en contra de la sociedad, sino de usted. Entonces ahí lo demando a usted, o pido que preste declaración usted. Pero, ¿qué más? Como persona individual, ¿qué es? ¿Cómo se llama usted? Ángel. Yo demando a Ángel, o pido que preste declaración Ángel, etc.
cuando es un tema personal suyo. Ahora, si es un tema de la sociedad, si yo voy a demandar a la sociedad, demando a la sociedad. Y si estuviéramos en el periodo de prueba, pido que la sociedad preste una declaración de las partes. Ya, si ese día va a llegar en nombre de la sociedad de Ángel, o va a llegar Juan, o va a llegar Pedro, ese es problema de la sociedad. Te digo que había 3 fases de las medidas cautelares. Primero se decreta, después está se estudia, se acredita, y después todo un ejecutado. Ajá. A la hora de solicitar una providencia precautoria, esas 3 fases las tengo que abarcar en las peticiones. Por supuesto. Pero Tal- también con referencia a eso. No tan así. Vamos a ver. En su petición, usted siempre, la idea de una petición es abarcar todo aquello que es necesario para que usted logre obtener el fin deseado. En estos casos, que lo que usted quiere son cuestiones puramente de trámite, con esas peticiones tiene que abarcar todo aquello que es necesario para que se le conceda a usted lo que está pidiendo. Pensemos antes de llegar a su pregunta, pensemos en pruebas anticipadas. En pruebas anticipadas, usted pide que se admita para su trámite la diligencia, salvo las que se tramitan por el procedimiento de los incidentes. En cualquiera de las otras, usted pide que se admitan para su trámite las diligencias y luego formula todas las peticiones que sean necesarias para que se diligencie el medio de prueba. ¿Cuántas peticiones serán necesarias? Depende del medio de prueba del que estemos hablando. Si fuera una de reconocimiento judicial, pues solo va a tener una, que se señale día y hora para la práctica del reconocimiento judicial en tal lugar, el cual deberá versar sobre los puntos propuestos y se acabó. Si fuera una de declaración de las partes, podría tener un par de peticiones. Entonces podría usted pedir que se señale día y hora para que fulano de tal comparezca a absolver posiciones, apercibimientos, etcétera. Otra donde pide usted que se tenga por presentada la plica adjunta, en la cual deberá quedar bajo reserva en la Secretaría del Tribunal, etcétera. Ahora llegando a su pregunta, son providencias cautelares. Entonces usted en ese caso igual pide que le admitan para su trámite las diligencias. Luego pide que le decreten la medida. Luego pide que le fijen la garantía que usted debe constituir para que se haga efectiva la medida. Luego pide que una vez usted acredite haber constituido la garantía, le libren los oficios y los despachos que sean necesarios. Salvo que fuera una intervención, caso en el cual pedirá que entonces se ordene hacer efectiva la medida y además le den su despacho para el registro mercantil. Si fuera un secuestro, entonces también pide que una vez que se acredite haber constituido la garantía, se ordene hacer efectivo el secuestro. Siendo secuestro, si va a querer el auxilio de la fuerza pública, lo tiene que pedir también. Aprovechando la pregunta, remarcando cuestiones que deben tener presentes en todos esos que se refieren a las medidas de garantía, arraigo, embargo, secuestro, intervención, etcétera, siempre recuérdense de darle tratamiento al tema de la garantía. ¿Y en dónde le dan tratamiento? Al final de los hechos, haciendo la indicación expresa de que estoy cumpliendo con el artículo 531 del Código, y en la petición, con 2 peticiones distintas entre sí, una que me fije en la garantía y otra que una vez que yo acredite que ya constituí la garantía, se cumpla la medida. En la mayoría de los casos que me den mis oficios o mis despachos, y en algunos otros como la intervención, un par de cositas más complejas. Es lo mismo que hemos estado repitiendo desde la clase anterior. Usted va a pedir que le fijen la garantía que debe cumplir, que debe prestar para que sea efectiva la medida precautoria, y una siguiente petición, que una vez que usted acredite que ya constituyó la garantía, le libren los oficios y los despachos que sean necesarios. Eso funcionará en la mayoría de los casos. Y en la intervención lo que ya dijimos, que se ordene la ejecución de la medida y además le libren un despacho al registrador mercantil. ¿Dudas alguien más? ¿No? Bueno.
pasamos por aquí.